Saludamos a todas las unidades de inclusión a lo largo del país de todas las universidades estatales y a toda la comunidad universitaria. ¿Ya? Vamos a estar siendo transmitidos por el Face de la unidad de inclusión, pero además por el canal www.ues.tv, que es el canal de las universidades del CRUCH. ¿Ya? Romina, si puedes silenciar tu micrófono y vamos a saludar a Mauricio. No, pero retomando, ya que volvemos a saludar a nuestros amigos del CRUCH, volver a mencionar a nuestros invitados del día de hoy para que conozcan sus nombres. Don Mauricio González, fue un audiólogo especialista en trastorno espectro autista, y doña Romina Catenazzi, que también fue una audióloga especialista también en trastorno espectro autista, y el día de hoy nos convocamos para conversar sobre el TEA, sus implicaciones en adolescentes y adultos, y algunas otras temáticas que nos van a ir guiando esta conversación, que ojalá sea de la utilidad y del gusto de ustedes. Muchas gracias. Don Mauricio, unas palabras de inicio, por favor. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Aprovecho de saludar a toda la gente que nos está mirando, ¿no es cierto?, en este rato y que probablemente nos vea luego en la grabación. Aprovechamos de saludarlo igual porque no sabemos en qué instante nos pueden ver después, ¿ya? La verdad que para mí es muy grato estar con ustedes hoy día. Yo creo que es tremendamente importante poder transmitir la información que nosotros tenemos para que otras personas puedan comprender a veces situaciones que justamente tienen que ver con autismo o TEA. Yo creo que vamos a ponernos de acuerdo también que en este rato vamos a usar indistintamente autismo o trastornos del espectro autista para que así la gente no se confunda. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Yo creo que ese es un tema importante también. La verdad que nosotros en la experiencia que tenemos laboral y de universitaria, tenemos harta información respecto de qué pasa con los jóvenes, que yo creo que es un tema que vamos a tratar de centrar, ¿no es cierto? A propósito de que nos están escuchando en varias universidades, del manejo, del que hacemos, de cómo lo enfrentamos, de cómo nos vemos con estos chicos, ¿no es cierto? Chicas con TEA. Y yo creo que por ahí un poco ir enfocando un tanto la conversación que puede ser útil en términos de cómo yo manejo estas situaciones, que a veces la gente, ¿no es cierto?, que los normotípicos dicen, pero ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo digo? ¿Y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué pasa? ¿No es cierto? Y ahora que tengo la información, ¿qué hago? ¿Lo presento al curso? ¿Le digo? ¿Lo manejo diferente? ¿Le hago algo especial? En realidad hay mucho desconocimiento. Yo creo que eso es como importante poder mencionarlo. Señorita Romina, señora Romina, si nos puede comentar algunas palabras de inicio en este conversatorio tan interesante que tenemos para el día de hoy. Algo que me parece muy interesante, me pareció súper interesante la invitación que nos hicieron hoy día con el Mauro, porque se conoce mucho del TEA en niños, hay muchos estudios sobre TEA en niños, hay mucha evidencia científica también sobre TEA en niños, pero el tema de los adultos está súper votado, ¿ya? Está súper votado desde el punto de vista, como hablábamos recién, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social. Entonces hay muchas aristas que hay que empezar a mirar desde ya. Y me voy a afirmar de algo, aprovechando como el movimiento social también de mujeres. Las mujeres TEA también están súper poco estudiadas, y peor aún las mujeres TEA adultas, ¿ya? Es casi un tema tabú, como que ni siquiera tenemos la imagen mental de las mujeres TEA adultas, ¿ya? Entonces, me parece interesante desde ahí poder darle una vuelta, ¿ya? También comentar un poco que esto del TEA en adultos está recién en boga. Hay mucho diagnóstico desde los hijos, ¿ya? Papás que llevan a su hijo y que de ahí se dan cuenta que efectivamente ellos también se sienten identificados con la infancia de su hijo. También se reconoce mucho el diagnóstico en adulto a través de los medios, porque menos mal que ya tenemos mucha información a través de los medios.
y un poquito menos a través como, a través del trabajo, cuando ellos mismos se dan cuenta que a través del trabajo o de la pareja hay algo que no está funcionando. Pero sí me parece que el gran porcentaje de diagnóstico en adultos y adolescentes viene, bueno, en adultos sobre todo, viene más desde el hijo, ¿ya? Que llevan al hijo, cuando uno empieza a hacer las entrevistas, se da cuenta que, uy, ahí hay algo que el papá empieza como a prender luces y a poner como banderas rojas, oye, a mí también, oye, a mí también, oye, a mí también. Y ahí empieza también el tema de la empatía también con los hijos, que es re bueno también. Eso. Mauricio, Romina, hablamos antes de este espacio que podríamos ir enfocando el tema un poco, como dice Mauricio, al tema adolescente al comienzo, y quisiera consultarle sobre su conocimiento o lo que ustedes han estado manejando en relación a la interacción de los adolescentes y jóvenes en la enseñanza media, en su instituto o en sus liceos, en relación a la inclusión y también a la inclusión social y a la inclusión académica, si tienen alguna información al respecto. Voy a partir yo, de ahí te dejo el espacio, Romina, ¿ya? La verdad es que así como conceptos de qué es lo que hacen en general los profes de los colegios, hacen lo que pueden, ¿ya? La verdad es que hacen lo que pueden en función del conocimiento que ellos tienen y de sus propias percepciones y tincadas en realidad, pero así como que haya una directriz, ¿no es cierto?, del qué hacer, no hay tal cual, ¿ya? Y los profes hacen lo que pueden y lo hacen, y cuando se enteran de que tú has trabajado con jóvenes, te buscan, ¿no es cierto?, para preguntarte y decirte, oye, mira, ¿qué crees tú que puedo hacer bajo esta circunstancia, esta situación, ¿no es cierto?, que se está presentando reiteradamente? Este joven o esta chica no quiere estar en la sala de clase porque le molesta el ruido, porque hay ciertas discusiones. Por ejemplo, imagínate, una profesora me dice, mira, tengo un problema con este joven, una chica me dice, tengo un problema con esta chica que es tu paciente, porque ella reclama que le copian en las pruebas. Entonces yo le dije, bueno, pero es que eso es deshonesto, po. Entonces la chica que estaba conmigo, la paciente, la chica me dice, le vamos a poner Margarita. Margarita me dice, pero sí, pues profe, si es deshonesto, ¿por qué no podría reclamar eso? Entonces eso provocaba un conflicto dentro del curso, ¿no es cierto? Porque ella no decía a la profesora, qué sé yo, mira, me están copiando, sino que era muy exagerada dentro de la situación curso, ¿ya? Y estamos hablando de una chica en segundo medio. Entonces, en la mitad de la prueba, paraba la prueba y decía, profesora, profesora, mire, este alumno y este alumno me están copiando. Entonces, claro, dentro de su grupo curso no era la más popular, la profesora no sabía muy bien qué hacer, ¿no es cierto? La chica entendía esto como, pero si es deshonesto, ¿por qué no puedo denunciarlo? ¿Ya? Y era un tremendo conflicto. Entonces, eh, eso y otro montonera de otras cosas más son las que se reproducen en los colegios de manera habitual. No sé si tú por ahí, Romina, se te reproducen situaciones similares para que nos vayas contando. Yo creo que sería ideal como para irla agregando. Sí, mira, lo que conversábamos la otra vez en la cápsula, acá hay una confluencia de varias cosas que pasan en la adolescencia. Ya hay un tema también hormonal importante, donde todos sufrimos cambios desde el punto de vista de las hormonas, la conducta del cuerpo, y a eso también tenemos que agregarle esta dificultad a nivel social. Ya el adolescente en general trata de involucrarse o meterse en un círculo donde se puede identificar. Y en el caso de los chiquillos con TEA, eso no es que no ocurra, sino que es de manera súper torpe. Y ahí es cuando empieza la entrada, la mala entrada, por ejemplo, el bullying, esto de que los niños, los chiquillos, no logran manejar una situación desagradable, por ejemplo, lo que contaba el Mauro. Y entra un choque de personalidades. Ya tenemos un chico con TEA que le cuesta mucho ser amigos, que es súper torpe socialmente, y por otro lado tenemos el curso, ¿ya?
donde también está tratando ellos mismos de luchar con su adolescencia, porque no es fácil, y tratar de encontrarse en un grupo. Entonces, esta mezcla muchas veces es súper difícil. Es súper difícil tanto para sobrellevar para la persona con TEA, para el curso que no está entendiendo este niño, y por otro lado, cómo la profe sobrelleva esto, ¿ya? Porque la profe está acostumbrada también a que si dos alumnos discuten, no se agarran o cualquier cosa, tienen una forma de manejarlo, pero en relación a los chiquillos con TEA es súper distinto también. ¿Ya? Entonces hay como toda un panorama que hay que saberlo de cómo sobrellevarlo desde todos los flancos, ¿no? Y por ahí yo creo que causa hartas dificultades, y la falta de conocimiento también es lo que más nos lleva a cometer errores, ¿ya? Porque pensamos en tratar al adolescente como un niño, ¿ya? Y muchas veces el adolescente TEA no tiene un pensamiento cognitivo, porque sí, efectivamente hay niños o personas con TEA, no solo con TEA, pero que efectivamente su desarrollo cognitivo emocional es más pequeño, ya tiende a ser como más niño, pero hay otros chiquillos con TEA que no, ¿ya? Entonces, estos chiquillos con TEA que tienen un desarrollo emocional que está un poco más acorde con su edad cronológica, no quiere ser tratado como niño, po. Entonces ahí hay un tema re importante que trabajar y que compartir. Romina, Mauricio, mira, nosotros partimos de la base hoy día entendiendo que nosotros manejamos un poquito a lo que nos referimos con TEA, pero quizás si pudiésemos retroceder un poco y partir más atrás, porque tenemos comunidad universitaria, entre ellos centros de estudiantes que también se conectan a estos conversatorios, poder explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos con TEA, cuál es la tipificación también de este diagnóstico, y en el caso de ustedes, si les ha tocado recibir algún caso, por ejemplo, de algún joven o adulto con TEA, pero que no haya sido diagnosticado en la infancia, es decir, que hayan venido derivados como de otras patologías o de otras situaciones, y finalmente se encasilla mucho más en lo que tiene que ver el TEA. Eso, por favor. Ya. Me voy a ir como para atrás, lo voy a hacer como cortito. El Mauro me ayuda también, que tiene alta experiencia. Mira, el autismo en general, para que tengan un panorama como social, el autismo en general apareció como diagnóstico no en Latinoamérica, sino que en Europa en 1943. Ya cuando Leo Kanner expone su paper y dice que efectivamente había esta sintomatología. Después aparece Hans Asperger hablando de lo mismo. Él había publicado antes, pero en alemán. Entonces, no... Pero bueno, harina otra cosa. La cosa es que de ese tiempo, hasta como el 60-70, recién aparece el diagnóstico como tal en los manuales de diagnóstico, que es este DSM-5, que está ahora, DSM-3 apareció primeramente. Por lo tanto, antes de eso tenemos que pensar que tenemos una población adulta que no estaba diagnosticada. Se conocía el cuadro primero como esquizofrenia infantil, después se trabajó desde otro tipo de nomenclatura hasta llegar al trastorno autista, donde ahí aparecía en el DSM-4, aparecía el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Rett, el trastorno de Asperger, el autismo y el no especificado, dentro de los trastornos del desarrollo. Eso en el 2013 cambió, ¿ya? Y se tomó el nombre de trastorno del espectro autista, ¿ya? Donde se habla efectivamente que hay un espectro de sintomatologías que son súper distintas, que engloban un cuadro, pero son un espectro, donde hay espectro más leve, más moderado, severo, y eso está tipificado según el DSM-5 con niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿Ya? Entonces, para que nos hagamos una idea de lo que es, por qué se habla de trastorno de TEA, ¿ya? Trastorno de espectro autista, es que hoy en día hay un espectro donde tenemos niños en un lugar donde el espectro autista viene con sintomatología asociada, con discapacidad intelectual, algunos son sindromáticos, ¿ya? Y tenemos el otro lado, como hacia el otro lado del espectro, donde tenemos niños o personas que son mucho más leves, que antiguamente se hablaba del síndrome de Asperger, hoy se habla del TEA de alto funcionamiento, ¿no?
y que son estos que están en la delgada línea, que son como los más raros y que son más difíciles de detectar, sobre todo en el área de los adultos, ¿ya? Ahora, tomando el tema que me había preguntado Lorena, el diagnóstico en adultos es mucho más tardío, porque efectivamente antes no estaba el diagnóstico. Si yo me pongo a pensar en mis abuelos, por ejemplo, que tienen 60, 70 años, la característica diagnóstica no estaba diagnosticado con cualquier otra cosa, ¿ya? Y lo otro que les comentaba, que efectivamente los adultos de ahora están siendo como diagnosticados o autodiagnosticados en un primer momento a través de sus hijos, ¿ya? Cuando ellos van a un médico, a un fonoaudiólogo, por detección de su hijo, los papás se van dando cuenta que efectivamente aquí hay una infancia que es reparecida, ¿ya? Por lo general se da, hay mucho más número en papás, pero también hay mamás, ¿ya? Se ve a través de eso, y lo otro que estábamos conversando recién a través de medios de comunicación, redes sociales, porque ya hay mucha información sobre el TEA, por lo tanto los adultos y adolescentes ya se están como autodiagnosticando y después se encaminan o no, ¿ya? Hay otros que, como dice Mauricio, ya hemos conversado recién, hay otros que no quieren el diagnóstico, que efectivamente ven algunas cosas parecidas, pero no se identifican y no quieren nomás el diagnóstico. Efectivamente, como dice Romina, en los jóvenes y en los adultos, la problemática que tiene que ver con las habilidades sociales es lo que más destaca, ¿ah? Porque lo que en los niños pequeños, que son las fijaciones, ¿no es cierto?, por objetos, por temas, en los adultos no es tan notoria, pero sí la dificultad de interacción social. Y esta dificultad de interacción social todos la tenemos de alguna manera. Lo que pasa es que hay gente que tiene muchas más habilidades sociales para interactuar, funcionar en grupo, ¿no es cierto? Son más entradores, son más cancheros, como dicen los argentinos, ¿no es cierto? Pero efectivamente hay otras personas que son más tímidas, que tienen un poquito más de dificultades sociales. Y estas personas con dificultades sociales pasan piola, pasan colado, ¿no es cierto?, en un contexto social habitual, porque hay una distribución de personas y personalidades en grupos curso, grupos ambiente, que la verdad es que uno está acostumbrado desde siempre. Lo que pasa es que entre medio de esos, a veces aparece alguno donde sus dificultades sociales son mucho más evidentes o le llegan a provocar alguna complicación en términos laborales o de funcionamiento ya derechamente en un ambiente. Eh, Recuerdo muy bien un joven que tenía aproximadamente unos 17 años, que llegó a su colegio con un peluche. Eh, lo primero que hacen sus compañeros de curso es tildarlo de homosexual y empezar a burlarse de él. El peluche era una forma de enfrentar, ¿no es cierto?, de autorregularse frente a la ansiedad que le provocaban las interacciones sociales. Entonces el peluche era como un fetiche, como un lápiz, como un clip, como un artefacto, un anillo, ¿no es cierto?, que anda gente para bajar la ansiedad justamente Como un cuando está lazarillo, interactuando. ¿no? Exacto, Como un pero lazarillo. él, pero él lo usaba como un elemento para relajarse, ¿no es cierto?, frente a los demás. Para hacerles el cuento corto, se demoraron 2 semanas en sacar a ese niño de ese colegio. Y fue porque eh, los compañeros lo bombardearon a pesadeces, ¿no es cierto? Todos se reían de él, todos se burlaban de él. Cuando yo alcancé como a avisar, a darme cuenta, en realidad ya era muy tarde y yo me enteré por mis hijas que estaban en ese colegio. Ya, entonces me cuentan y me dicen, mira, pasa esto, oh, terrible. Ya, el colegio no alcanzó a hacer nada y tampoco sabían qué hacer, porque en realidad no entendían lo que sucedía detrás de esto. Y eso porque esencialmente en los jóvenes y adultos la manera en que enfrentan la problemática, ¿no es cierto?, es muy diferente. Y además que hay muchos adultos y jóvenes que no tienen diagnóstico. Entonces, hay muchos que son diagnosticados 18 o 20 años, muy tardíamente. ¿Ya? Y a propósito de depresiones, a propósito de otras situaciones emocionales o psicológicas, o del ámbito psiquiátrico, ¿no es cierto? O porque le está yendo muy mal en el colegio, porque están teniendo muchos problemas de pareja, o porque está teniendo problemas en la universidad, ¿no es cierto? Y hacen consulta con psicólogos, psiquiatras, y estos psicólogos, psiquiatras de pronto empiezan a decir, mira, ¿sabes qué?
hay antecedentes de esto, y si este psicólogo y psiquiatra ha conversado antes con fonoaudiólogos o ha tenido experiencia en el ámbito TEA, le va a aparecer la sintomatología como evidencia, ¿no es cierto?, en la anamnesis. Y desde ahí puede empezar a encontrar la anamnesis, el historial, ¿no es cierto?, de información que está allí, y va a poder decir, mira, fíjate que probablemente tu problemática actual es como la consecuencia de una historia mucho más larga. Entonces, bajo ese esquema es lo que nosotros nos enfrentamos con jóvenes en la universidad y en los colegios. Eso como para irlo asentando. Mauricio, yo quería intervenir un poquito ahí porque puede que en los colegios, las instituciones, los distintos grupos de personas podamos no entender lo que es el TEA, pero no puedes no entender el derecho fundamental de una persona, por ejemplo, a recibir o participar de un grupo educacional. Es decir, si el chico llevaba el peluche por TEA, lo llevaba por homosexual o por la razón que fuere, de todas maneras hay una responsabilidad institucional de no haber intervenido antes, porque tú puedes llevar un peluche por la razón que sea. ¿Te fijas? Independiente del diagnóstico, me llama la atención que las instituciones hoy día no prevean situaciones que tienen que ver con el cómo te relacionas con una persona distinta, entendiendo que todos somos distintos y que ponemos el foco en lo distinto cuando hay muchas más cosas en común las que nos unen, ¿no? Eso no sé si tú nos pudieras conversar tus experiencias no solamente como de tus pacientes, sino que también si eres padre y todos los padres lo podrán observar en los distintos colegios de sus hijos. Lorena, lo que pasa es que tú lo que mencionas, si bien lo tienes muy claro tú, que todos somos diferentes, que todos tenemos derechos, ¿no es cierto? Esa no es una realidad, po, ¿ya? Ese concepto de que todos somos diferentes no es tan así desde la misma educación. Piensa tú que la educación, el concepto de todos son diferentes, no está instalado. La educación es igual para todos, ¿ya? Y el que agarró, agarró, ¿no es cierto? Y el que pudo, pudo, y el que no pudo, bueno, malas notas, y bueno, veremos cómo lo arreglamos, pero no está el concepto de todos somos diferentes. Ese concepto está bien instalado en los sistemas como el de nosotros, ¿no es cierto?, donde está una unidad de inclusión, profesionales que están capacitados con el tema, pero en el común de las personas, el común de los profesores, es algo que recién está empezando. Y en las personas, además, también es algo que recién está empezando. No es algo como que todo el mundo entienda que todos somos diferentes, que todos tenemos diferentes necesidades de todo tipo. Eso es algo que aún está en proceso en un país como el nuestro, ¿ya? En un país como el nuestro. Tú tienes que pensar que este no es una cuestión, es una cuestión cultural que requiere un cambio y que requiere mucha, mucha fuerza porque tiene mucha inercia. Ya es algo muy complejo, no es llegar y decir de un día para otro, se cambian las reglas, ¿no es cierto? Y ahora ustedes hacen todo lo que hay que hacer. Por mucho que la gente tenga el conocimiento, la información en términos de decretos e informaciones publicadas por diarios oficiales y todo lo demás, esto es una cuestión cultural que va a tardar un buen rato todavía, ¿ya? Y por eso la pega de nosotros en este tipo de espacios para llegar a la mayor cantidad de gente posible, advirtiendo lo que tú misma recién acabas de decir, todos somos diferentes, ¿ya? Y la verdad es que no deberíamos estar hablando de las discapacidades, estaríamos hablando de las personas diferentes, ¿no es cierto? O de las personas con discapacidad, ¿ya? Pero el concepto de persona sobre todo, ante cualquier otra cosa, persona con derechos, persona con toda la... Pero es que eso en realidad no es tan sencillo, y de repente uno se sorprende de lo que pasa en un colegio X, en el colegio A, en el colegio Z, pero es que es la realidad que hay todavía. Y hay mucho desconocimiento y cuesta aún mucho más conseguir que la gente recién se incorpore. Profesores, directivos, de repente tú dices, pucha, el orientador, que es desorientador en el colegio, porque claro, ese orientador o orientadora, ¿no es cierto?, que era el que tenía supuestamente la pega de poder manejar esa situación, no tenía la expertise, no tenía el conocimiento, nunca había conversado con alguien como nosotros, bajo las miradas que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, él tomó decisiones en función de su propia realidad y experiencia nomás, ¿ya?
Entonces, es la verdad, es lo que nos encontramos. Y efectivamente no es fácil manejar situaciones así, porque ¿qué ocurre con la mayoría de la gente? Es que no se espera una situación de esa naturaleza. Entonces, para cuando ocurren, las personas no alcanzan a reaccionar. Entonces, los papás de este niño del ejemplo que les decía yo, eh, finalmente toman la decisión de salir de ese colegio, porque ellos entienden que ese colegio no tiene las capacidades para ofrecer servicios ni dar un espacio que acoja. Esa es como una de las cuestiones que es importante considerar. Sí, mira, tomando un poco de lo que habla Mauricio, yo quisiera dar un ejemplo de algo positivo que sí, en mi vivencia como psicólogo educacional de colegio básico, sí, eso sí, de colegio básico, que nosotros como institución educativa, nosotros a lo que voy, ¿por qué la importancia de la concientización primaria, la concientización constante en temas de inclusión? Hablando las primeras decretos, los primeros decretos relacionados con déficit intelectual, por ejemplo, estamos hablando del año 98, y después se fueron sumando justamente de TEL, de un trastorno específico del lenguaje, y se fueron sumando otros tipos de decretos que nos fueron guiando a nosotros, que éramos partícipes cuando comenzamos como equipos de proyectos de integración escolar, que después fue el programa de integración escolar. Y que venía saliendo del diferencial. Y que venía saliendo del diferencial, y el diferencial venía saliendo del grupo de reforzamiento. De ahí fui yo. En este establecimiento donde yo trabajaba, llega justamente, año X, llega un estudiante con TEA, ¿ya? Y llega también huyendo de un establecimiento por justamente conflictos sociales relacionados con sus compañeros de curso que no entendían su condición, ¿ya? Este chico fue acogido en nuestro establecimiento, se habló con todos los profesores, y comenzaron sí algunos pequeños roces obvios, lo mencionaba Romina, por el tema de las hormonas, por el tema del crecimiento. Estamos hablando de un chico de séptimo y octavo básico, en todo su afán de reconocimiento también como ser humano. Y comenzaron algunos conflictos con este estudiante que obviamente presentaba todos los estereotipos de un espectro autista. Pero nos descubrimos con el equipo de inclusión que este alumno, este estudiante, tenía una particularidad de que su fijación la tenía con hacer origamis, ¿ya? Nos enseñó a todos los del programa, a todos los profesionales, psicólogos, psicopedagogos, a todos nos enseñó a hacer origami. ¿Qué aprovechamos nosotros? Dimos vuelta a la tortilla y se creó que en el curso que este mismo chico, este mismo estudiante, fue el profesor de origami de sus propios compañeros. Y eso cambió la relación social dentro del curso, por lo cual provocó un mejor bienestar del estudiante, se sintió acogido, entendido, comprendido, valorado, y a la vez el curso entendió mucho más la situación de este estudiante, y ellos accionaron cosas para provocar la mejor inclusión de este estudiante. ¿Entiendo? Entonces, estoy mencionando una experiencia positiva de inclusión y la importancia que es la concientización previa de un establecimiento educacional. Lamentablemente, y lo hemos conversado anteriormente con Lorena, la ley en sí de inclusión estamos hablando del año 2010. Por lo tanto, si yo nombro del decreto del año 98, ya llevamos más de 20 años trabajando y forzando el tema de inclusión y discapacidad. Por lo tanto, yo sí no estoy muy de acuerdo de que hay que esperar. No, yo soy del que tenemos que forzar, tenemos que seguir forzando, porque no es posible que después de 22 años sigamos conversando este tipo de temáticas. ¿Ya? Sé que es difícil, sé que la sociedad no está preparada muchas veces, pero tenemos que seguir forzando esto. A eso me refería con mi ejemplo, y que ojalá los que nos estén escuchando también tomen ese tipo de medidas también, de buscar formas que quizás en algo tan pequeño le podemos abrir el mundo
a un estudiante, la o el estudiante en situación de discapacidad, y en esta condición de espectro. Reforzar la idea. Yo también, mira, a veces con situaciones que son de índole económica, basta que se promulguen en el diario para que todos entiendan que el pasaje del metro, por ejemplo, sube y que hay que pagar los 30 pesos y se pagan, y si no pagas los 30 pesos no ingresas, y si te rehusas te vas detenido, ¿te fijas? Entonces, creo que para todo índole las leyes son igual. Las leyes son para cumplirlas, no son para evadirlas, y yo no sé si habrán otro tipo de leyes que requieran más de 20 años para que se hagan efectivas. Es decir, nosotros tuvimos una marcha blanca con estas temáticas de inclusión, pero una marcha blanca no puede demorar 22 años. Considerando además que esto no es algo que se nos ocurra a nosotros los que estamos en el panel, ni los que trabajamos en la red de inclusión. Esto nace desde la Organización de las Naciones Unidas, y que son derechos fundamentales que han generado también demasiadas luchas y controversias, y a veces muertes y dolores en sociedades completas. Entonces creo que ya es tiempo de ser efectivos, de hacer efectivos esos temas. Lo que yo les quería preguntar, Mauricio, Romina, también, por ejemplo, desde las instituciones, ¿cómo identificamos a un adolescente o a un adulto con TEA? ¿Y cuáles debieran ser las medidas que hay que tomar frente a la identificación de esto, más allá que vayan donde Mauricio, que vayan donde Freddy, sino que una persona común y silvestre, ¿cómo puede identificar a una persona con TEA y cómo debiese relacionarse con ella? Nuevamente, ya. Voy a tomar dos cosas. Me voy a agarrar de lo que dijiste recién, y que es súper importante el tema de lo que tú dices, el tema de las leyes, de cómo tratamos de impulsar esto, ¿cierto? Como, por ejemplo, nosotros con el Mauro siempre estamos con la bandera del TEA en todos lados. Para donde vamos es como, oye, hay que hablar, vamos para allá. Si necesitan, el Mauro hace unos talleres súper buenos también. Siempre estamos nosotros con la bandera del TEA, pero nosotros también entendemos algo que es súper relevante y que tiene que ver con las leyes, y que se los mencioné recién cuando estábamos conversando. Es importante también, aprovechando que está la comunidad universitaria, ¿ya? Y que tiene hartas ganas, necesitamos estudios que impulsen también las leyes. Necesitamos saber quiénes son o cuántos son. Antiguamente se hablaba, los estudios en general se hablan, por ejemplo, el TEA que es de 4:1, hombres con mujeres, ¿ya? Y que se habla de que en Estados Unidos se habla de que 1 cada 120 personas tiene autismo, ¿ya? Pero ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Qué pasa con Chile? O sea, ¿cuántos de ellos efectivamente es lo que está ocurriendo en nuestro país? Si es que logramos saber cuántos hay en nuestro país, es cuánto vemos como la importancia y la relevancia de lo que necesitamos impulsar como leyes, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hizo en el caso de una ley muy importante que se hizo con respecto a la audición, a la toma de audición, las audiometrías en los niños chiquititos, los recién nacidos. Para hacer esa ley y para poder impulsar esa ley, hubo que hacer un estudio donde se recolectó cuánto era la prevalencia de niños con hipoacusia o con sordera, para impulsar esta ley y ver qué tan importante era la detección temprana, por ejemplo, ¿ya? Entonces, mi llamado o mi palo, o no es palo, es tronco, ¿ya? Necesitamos ya saber cuántas personas con TEA hay en nuestro país para saber qué tan relevante. Y yo creo que es crónica anunciada, es que efectivamente la población TEA en nuestro país no es menor, ¿ya? Hoy en día por lo menos son 2 por sala, ¿ya? Diagnosticados o no. Por lo tanto, imagínense a nivel solamente de un colegio, si es que 1 o 2 niños por sala son TEA, ¿ya? O sea, la necesidad que tenemos a nivel institucional de hacer leyes es súper grande. Ya estamos recién en pañales, ya se ha avanzado, tampoco voy a ser tan lapidaria, yo creo que ya se ha avanzado, pero falta un montón. Y con eso mismo también hacemos, y ahí me tomo hacia la otra pregunta que estabas hablando,
en nuestro caso, con el Mauro, que somos docentes universitarios, ya que nos encontramos efectivamente, o que vemos, de repente nos ha pasado, que hemos encontrado un par de alumnos y que nos llaman la atención. Nosotros como equipo de fonoaudiología UNAP hacemos un trabajo de hormiguita, viendo los alumnos cuando alguno tiene un problema, nos fijamos qué está pasando con la situación familiar en la casa, si efectivamente tienen alguna idea de lo que puede estar pasando, si esta sintomatología que podemos encontrar es un TEA o es algo emocional o es un tema psiquiátrico, porque eso también se confunde. Yo siento que nosotros como equipo en el área de fonoaudiología somos súper cuidadosos con eso, ¿ya? Pero el cómo abordarlo desde un punto de vista legal no está. Abiertamente, no está, ¿ya? Lo que sí podemos hacer, nosotros que somos más entendidos en el tema, vamos como abriendo un poco, vamos derivando y vamos tanteando finalmente el terreno, si eso es la realidad, ya no es que nosotros detectemos a un alumno o detectemos a una persona y vayamos directamente, sobre todo en adultos. En niños es mucho más fácil porque uno deriva, ¿ya? Uno deriva al neurólogo, al psiquiatra infantil, y ellos son los que nos van ayudando con el tema del diagnóstico. Pero ¿qué pasa cuando es un adulto independiente? ¿Ya? Yo no puedo, ni como profe ni como terapeuta, llegar y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres TEA, ¿ya? Eso es una falta grave y que ocurre, lamentablemente. Por lo tanto, el Mauro también tiene más años de circo siendo docente y siendo terapeuta también. Por lo tanto, yo creo que por ahí también nos puede aportar cómo ha sido el abordaje, porque, insisto, por un lado tenemos estas leyes que querríamos tener, pero no están, ¿ya? No están. Entonces nosotros también como terapeutas hacemos lo que podemos. Estoy hablando del TEA, ¿ya? Porque sabemos que hay otras leyes de inclusión y que es universal también, ¿ya? Pero como tan específicas, porque efectivamente el TEA es específico, ¿ya? Por eso me voy como para ese lado. Mira, Dime. solamente hacer una acotación en relación a lo que dice sobre los estudios, que encuentro toda la razón, ¿ya? Pero es necesario que el censo que se realiza en Chile realmente considere averiguar sobre cuáles son los tipos de discapacidad o de condiciones que tenemos en nuestro país, sobre todo, como dices tú, en TEA. Pucha, eso sería fabuloso. Porque no olvidar que el año 2014-2015 el Senadis realizó el segundo estudio de discapacidad, ¿ya? Que fue muy similar al primero. ¿Por qué digo muy similar? Porque no es un censo, es una muestra. Entonces se encuestaron a 12.000 personas alrededor. Una muestra de 12.000 personas que se extrapoló para decir que tenemos 2.160.000 personas en situación de discapacidad en el país, ¿ya? O casi el 20% de la población del país posee un tipo de discapacidad. Pero fue una extrapolación, fue una muestra de 12.000 personas, pero no fue un censo. Por lo tanto, eso es lo importante, que en este país logremos tener un buen censo realizado para poder tener las leyes necesarias y en base a eso tener las políticas sociales que tan necesarias necesitamos. Eso. Oye, yo quería ir un poco más así como a lo concreto, justamente con lo que decía Lorena previamente, del qué hacer. Nosotros hemos hecho cosas en la misma Universidad Arturo Prat, de acá de Iquique, que tienen que ver con informar a la comunidad de docentes. Hicimos un encuentro unos años atrás en el que me dijeron, Mauro, ¿tú conocís de esto de fonoaudiología, de saber de lo que esté? Yo dije, sí, yo sé, algo de eso sé. Y partí a hablar, ¿no es cierto?, con todos los profesores. Ahí hubo profesores de todas las facultades. Tuvimos una muy buena asistencia, tuvimos ahí el auditorium casi lleno de puros profesores. Un día tipo 12, tirando para la 1 de la tarde, ¿no es cierto? Y todos los profesores que allí participaron decían, ¿sabes qué? Yo tengo hartos estudiantes como los que tú describes, hartos. Entonces yo decía, oh, esto es un problema. Para mí, o sea, no es un problema, sino que es algo que está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, en medio de la conversación, se levanta un joven y me dice, yo soy TEA. Y fue muy entretenido porque este joven se para, ¿no es cierto? Y dice, yo soy TEA y quiero dar mi testimonio. Y nosotros dijimos, perfecto, excelente, pase adelante. Bueno, tomó el micrófono
Y fue difícil quitárselo, porque es uno de los problemas, ¿no es cierto?, relacionados con el tema de la discapacidad, no no de la discapacidad, de la condición, porque es la condición TEA, ¿no es cierto? Ya, y este joven, en algún rato, yo le decía, pero me toca hablar a mí ahora. Le decía, ya, pero espera un poquito. Y habló media hora, por lo menos, ¿ya? Sin embargo, eso fue suficiente para que quedara muy bien ejemplificado de lo que estábamos hablando. Así que fue perfecto, así como ni siquiera lo habíamos planeado, y fue una cuestión muy interesante. Pero ¿qué nos quedó como experiencia? Los mismos profesores nos decían, mira, fíjate que ojalá que haya venido mi colega no sé cuánto, porque él se estaba quejando de que hay unos estudiantes que son un poco cuadrados, que son demasiado histriónicos, que reaccionan de mala forma, tal vez son TEA, y a lo mejor deberían haber estado acá y deberían haber participado con nosotros. Entonces, lo que falta efectivamente, bueno, son estas instancias, como la que estamos haciendo ahora, pero luego hay instancias más concretas en las que uno dice, mira, lo que vas a encontrar es esto, esto, esto y esto. ¿Y qué es eso en general? Para poder, ¿no es cierto?, por lo menos transmitirlo acá con la comunidad universitaria que nos puede estar escuchando. Mucha inflexibilidad, hay mucha inflexibilidad cognitiva. Tienden a ser demasiado inflexibles en términos de las condiciones en las que se encuentran. Entonces, de pronto puedes tener un estudiante que tú le das una instrucción del quehacer de cualquier cosa y se cambian las condiciones, ¿no es cierto? Y este estudiante reacciona de mala manera. ¿A qué me refiero? Cuestiones como muy simples, ¿ah? Como la siguiente. Hay prueba mañana, ya hay prueba mañana, ya avisada, ¿no es cierto? Mañana hay prueba. Llegamos al día de mañana y el profe dice, ¿saben, chiquillos? Creo que no han estudiado suficiente, así que mejor vamos a cambiar la prueba para 2 días más. Y de pronto salta un estudiante y dice, no, profe, usted dijo que la prueba era hoy día. No me puede cambiar la prueba de un día para otro. Si usted ya me avisó que era ayer, ¿por qué me la cambia hoy día justo que yo ya estudié? Y uno le dice, y la mayoría de los otros estudiantes dicen, uff, menos mal porque no alcanzamos a estudiar, ¿no es cierto? Qué bueno, profe, qué buena onda. Y falta uno que dice, no, profe, usted dijo que era hoy día, yo exijo que la prueba sea hoy. Ese estudiante, para nosotros es un estudiante con TEA, ¿ya? Porque ahí hay un cambio frente a una condición que es ventajosa para la mayoría, pero para él no, ¿ya? Y él no lo pudo entender y no lo pudo procesar y se enoja y reclama y puede llegar a instancias y puede ir escalando el problema, ¿no es cierto?, de mala forma, y ahí todos los que participan en esa escalada, si no lo entienden, entran en una dinámica bien de mucho conflicto, ¿ya? Había un estudiante, aún está un estudiante en la U, ¿no es cierto?, de nosotros, que tenía dificultades con una actividad curricular o asignatura. Y la profesora me hace el comentario y me dice, oye, ¿no será que este joven tendrá este problema? Y yo le dije, mira, no sé, conversemos. Bueno, y me fui a conversar con el chico este, era a todas luces TEA. Él no lo sabía así, ¿ya? Y él participó luego en alguna de los conversatorios, de las charlas, de las actividades que nosotros hacemos en la universidad, y en algún rato se acerca y me dice, oiga, profe, yo creo que soy TEA. Entonces él como que ahí empezó a aparecerle eso. Y le dije, bueno, la verdad que sí, no es un problema, es una condición, tiene ciertas características. Y me dice, es que ahora entiendo muchas cosas de lo que me pasa a mí. Y eso es lo que nos falta informar en la comunidad universitaria, en los docentes, ¿ya? Sobre todo en los docentes para que lo entiendan. Y la profesora que tenía conflictos con este estudiante, cuando le explicamos todo el problema, me dijo, ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Entonces, en la siguiente situación conflictiva, ¿no es cierto?, la profesora supo qué hacer. Y yo creo que eso es clave de poder transmitir. No vamos a alcanzar hoy día, ahora es muy corto el espacio, ¿no es cierto? Pero es de los elementos que nosotros estamos haciendo de manera sistemática. Aprovecho de pasar el aviso que tenemos una cápsula espacial nosotros, ¿no es cierto? Ahí que los días viernes nos juntamos y hacemos una cosa similar y la transmitimos a la comunidad, ¿ya? Y en la que tratamos de hacer exactamente lo mismo. Y aparecen allí comentarios de docentes, de profesoras, de profesores, de padres, de madres, de mismas personas con autismo, que nos van diciendo, efectivamente, tú nos has ayudado, ustedes nos han ayudado con su espacio porque lo que están haciendo es transmitir información que no se conoce. Yo creo que por ahí va un poco la mano. Mauricio, una consulta relativa a eso. Mira, si bien este caso se pudo manejar, ¿cierto? Porque uno va sabiendo con qué te vas a encontrar y cómo lo puedes manejar,
hemos escuchado nosotros, por ejemplo, este alumno no puede titularse o no puede cursar esta carrera porque tiene esta condición y esta carrera necesita habilidades sociales. Lo que nosotros siempre defendimos, y es un poquito para que tú nos des también tu opinión, es que todas las carreras también tienen muchas formas de ejecutarse luego de un no titulado. Por ejemplo, un profesor de básica puede trabajar en una escuela, pero también puede trabajar en UTP, puede trabajar como curriculista, puede trabajar en el área de la investigación, es decir, no necesariamente un profesor de básica se va a relacionar directamente con un niño, ¿cierto? Es como para hacerlo corto, o podría sí, pero es para ampliar esta temática respecto de las distintas condiciones, o un alumno con condición de TEA, y respecto de que hay carreras sí y carreras no, a las que ellos pudieran cursar, que desde mi opinión, ellos tienen el derecho a cursar todas las carreras. No sé qué opinas tú. Chuta, aquí me pones en un conflicto. Porque efectivamente nos pasó a nosotros este año. Ingresó un estudiante con TEA, ¿ya? A la carrera de fonoaudiología. Finalmente él desistió de la carrera, pero por otras circunstancias. Ya ni siquiera alcanzamos a hablar con él, ni nosotros dijimos, ok, está acá, nosotros tenemos que hacernos cargo de cuál es lo que va a suceder con él. Pero nosotros mismos, como profesores, nos preguntábamos, ¿cómo le vamos a dar a él? Chuta, se nos pegó en la parte más importante, en la respuesta que iba a vender, la respuesta que lo iba a hacer famoso. Pero... Hoy yo les sigo contando porque yo soy parte del... fue este año, así que yo estaba, ¿ya? Mauro, voy por ti. Mira, yo tuve relación directa porque yo hago clase con primero, entonces me tocó conocer este chiquillo. Voy a dar primero como mi opinión parcialmente, porque es bien controvertido esto, porque desde lo personal me parece que todo, como tú dices, Lorena, todos tenemos oportunidad de querer estudiar lo que nosotros queramos. O sea, el acceso a la educación es libre, y eso lo tenemos súper claro. Y me parece estupendo que eso sea así. Ahora, me voy a poner desde el lado, desde el docente universitario, que tiene que tomar y poner y determinar que el alumno tenga ciertas habilidades y competencias para poder aprobar cierto ramo o poder atender directamente a un paciente o abordar alguna patología en general, ¿ya? Desde ahí, por ejemplo, se me hace más difícil. Ahora, siento que lo que estaba contando finalmente el Mauro, que a este chiquillo lo que le pasó es que en mi ramo, más encima, que se llama módulos de introducción a la fonoaudiología, donde yo hago un taller, y les voy explicando qué es lo que hace el fonoaudiólogo. Es como el primer acercamiento que hace el alumno de primero para ver el campo ocupacional que tiene el fono, a qué se dedica, entonces tienen que entrevistar a un fono y preguntarle cada cosa que hace, ¿ya? Ahí conversamos mucho y muchos alumnos me preguntan, profe, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué no le gusta hacer? ¿En qué está especializada? ¿Qué sé yo? Y sentimos que es muy importante ese ramo también, porque abrimos un poco los ojos de qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, me pasó en otra universidad donde también hacía clase, que apareció un chiquillo, una chiquilla más que nada, con un TEA, y que ella con el tiempo se fue dando cuenta, ¿ya? Que ella tenía ciertas dificultades, tenía una reprobación de un ramo hasta 3 veces, ya esta era una universidad donde no se le permitía más de 3, por lo tanto tuvo que desistir de la carrera. Entonces, por un lado siento que efectivamente es libre, tú puedes estudiar, bueno, Mauro, estoy contando un poco, de ahí seguir agregando. Un alumno tiene el derecho, ¿ya?, de estudiar lo que uno quiera. De hecho, hace poco vi en la tele un abuelito, como de una persona adulto mayor de 90 y tantos años, que se tituló, que lo encontré maravilloso. Tú tienes efectivamente la libertad de estudiar, ¿ya? Uno como profe no lo puede negar. Sin embargo, desde el punto de vista docente,
tenemos que tomar ciertas habilidades y capacidades que tenga para poder ejercer más adelante, ¿ya? Y eso no lo podemos negar, no podemos hacer vista gorda, ¿ya? Sí, darle la mayor facilidad para que lo logre también. Ya me parece que tampoco puedo ser como docente y decir, ¿sabes qué? Independiente que tú eres TEA, tienes que hacerlo igual que el resto, porque entendiendo que tiene una condición, nosotros deberíamos ayudar a que lo logre. Sin embargo, efectivamente hay personas que están más allá de eso y no logran la competencia para ejercer, ¿ya? Eso, por un lado. Le estaba contando más o menos que este chiquillo desistió, Mauro, en primer año, porque también nosotros hablamos un poco de qué es lo que hacía el fono, y él se desencantó un poco de lo que hacía también el fono, ¿ya? Pero contarles también cuál es la visión como docente de nosotros, que por un lado nosotros podemos dejar que todo el mundo estudie, y eso no lo podemos negar, pero también nosotros como docentes tenemos que cumplir con o sea, los alumnos tienen que cumplir con ciertas aptitudes para poder aprobar un ramo, ¿no? Eso. Sí, yo quería decir algo en relación a eso que dice Romina, que es muy positivo lo que hicieron en explicarle al estudiante todo lo que era lo relacionado con la carrera, los pros y los contras, lo bueno y lo malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo sé el caso, yo conocí el caso. Porque al chico, sí, al estudiante, sí le convenía este estilo clases online pandemia, ¿ya? Le convenía por el tema de relación social, estaba muy feliz, muy contento, pero después cuando ya enfrentó realmente de que lo que iba a estudiar, fue cuando tomó la decisión y dice, mejor espero que pase todo este tiempo y me voy a dar este año y vamos a retomar el próximo año y quizás con una carrera nueva. Pero ¿Y fue sabes muy qué? importante esto, la transparencia en la comunicación. Y sabes qué, eso también tiene que ver con uno cómo aborda como docente a la persona, ¿ya? Nosotros sabemos, ¿ya? O sea, sí, era como crónica anunciada que este chiquillo le iba a pasar pésimo en algunos ramos, ¿ya? También lo vemos desde el otro lado. Nosotros no queremos que nuestros alumnos sufran, no queremos que tengan tantas dificultades. Y viéndole desde el otro lado, ya el someterlo a un estrés donde efectivamente tiene que aprobar ciertos ramos, a lo mejor puede ser peor, ¿ya? Entonces también es labor de nosotros como docentes, la familia, es poder encaminar un poco dónde va a estar más feliz, ¿ya? Porque yo puedo, insisto, puedo estar o puedo querer estudiar esto, pero a lo mejor no voy a tener las competencias y a largo plazo no voy a ser feliz, ¿ya? Y eso es sumamente importante, porque el que no es feliz en lo que hace, pucha que se nota, ¿ya? Pucha que se nota el resto de la vida, no hacer algo que no está agradado, donde no está cómodo. Entonces, nosotros lo vemos también y lo conversamos con los profesores, ¿ya? ¿Qué hacemos con este chico si sabemos que lo va a pasar pésimo, ¿ya? Lo va a pasar pésimo el día que tenga que reconocer, hacer quiebres comunicativos con un niño cuando esté en práctica, por ejemplo, ¿ya? Porque eso es lo que a él le cuesta, o sea, tiene que enseñarle algo al otro que a él le cuesta, ¿ya? Y eso finalmente es súper difícil. Entonces, lo veo desde los dos lados, o sea, incluso desde los tres lados, de la persona que entra a estudiar, desde el docente que tiene que tomar ciertas habilidades y competencias para poder aprobar y ser profesional como corresponde, y desde el punto de vista de la persona, cómo lo va a pasar emocionalmente, ¿ya? No, la vida universitaria no es fácil, es entretenida, sí, pero no es fácil, ¿ya? Por lo tanto, hacerle la vida más encima, más difícil, ahí es una buena labor que hicimos, yo creo que hicieron todos los que jugaron aquí, eh, poder orientarlo, ¿ya? Poder orientarlo como persona también, ¿ya? O sea, nosotros lo vemos como profes de fonoaudiología, pero también nos interesaba este chico como persona. Eso. Oye, ahí recogí el sistema, se me había caído. Nosotros pensábamos que frente a las preguntas complejas, como que desconectabas el internet. No, al contrario. No, el Mauro Al contesta contrario. todo. Al contrario, para mí esas son las preguntas más entretenidas, los desafíos, ¿no? Y son las cosas más entretenidas. De hecho, este era un desafío. El estudiante en cuestión, ¿no es cierto? Era un desafío. Sin embargo, en algún rato nosotros decíamos,
bueno, en algún instante va a haber que hacer terapia con él, porque hay un problema. Entonces, es como, ok, tú tienes una tartamudez. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien a dejar de ser tartamudo si tú eres tartamudo? Ese era un poco el tema. Entonces, nosotros decíamos, ok, va a haber que hacer muchas cosas, ¿ya? Y efectivamente tratamos de explicar lo mejor posible todo el panorama. Y eso en función del equipo completo, ¿no es cierto?, de la carrera de fonoaudiología resultó bien, porque efectivamente el estudiante entendió cuál era la dinámica y finalmente nosotros también nos dimos cuenta de los problemas que hay en la gente que informa acerca de la carrera, que somos nosotros mismos, ¿ah? Nosotros mismos, porque no hemos informado lo suficiente a las comunidades educativas, ¿no es cierto?, de enseñanza media, para que entiendan lo que hacemos. Porque este joven lo que le dijeron fue, tú eres bueno para lenguaje, tienes buenas notas en lenguaje, elige la carrera de fonoaudiología, ¿ya? Y eso fue todo. Y eso fue todo. Entonces, él eligió eso porque era lo que le alcanzaba el puntaje y porque era bueno para el lenguaje. Entonces ahí el tema de la orientación académica, ¿no es cierto?, de poder transmitir la información, yo creo que es clave. Y es una pega que todavía estamos al debe. Nosotros es una cosa que es sumamente importante y que necesitamos poder afianzar y desarrollar de mejor manera. Pero eso que nos pasó a nosotros le pasa a todas las carreras, ¿ya? A todas las carreras, y eso es algo que es importante también considerar. Uno de los estudiantes que les comentaba yo que tenía problemas por por la condición TEA, ¿no es cierto? La profesora me decía, lo que pasa es que él no entiende en traducción de un texto, él puede hacer la traducción completa, pero su traducción es literal, no entiende el sentido figurado de las expresiones. Yo le decía, es que eso es el TEA. Lamentablemente, las personas con autismo tienen muchas dificultades para entender el sentido figurado y las dobles intenciones. Entonces me decía, ¿y qué hacemos? Uf, difícil, po. No es fácil eso, porque no lo vamos a poder reparar en el periodo en que esté en la universidad. Esta es una cuestión que debía haberse abordado hace mucho tiempo atrás, ¿ya? ¿Y qué puede hacer ahora? Bueno, ajustar el trabajo y las condiciones de traducción de documentos en la que estaba a documentos técnicos, pero no a documentos literarios como una poesía o como un texto narrativo, porque no funcionará. Y no era solo eso el problema, sino que la profesora decía, lo que pasa es que este joven no se sabe las reglas de gramática, no las aprende. Y yo le decía, pero ¿y tú sabes si él las aprendió en español por lo menos antes? Ni siquiera las sabía en español, entonces menos la voy a poder aprender en el otro idioma. Entonces uno dice, son todos detalles que necesitan sobre todo poder comunicar y conectar personas. Entonces yo creo que este tipo de espacios, ¿no es cierto? Lo que deben hacer es tratar de conectar personas, de poder decir, mira, este es mi problema, ¿cómo nos puedes ayudar? Y eso es un poco la pega de nosotros también, transmitir la información a las personas y decirle, mira, se puede hacer esto, aquí y allá, no es una tremenda intervención, no requiere una cantidad de sesiones de terapia, es solo conversar un poco, ¿ya? Y con eso ya es suficiente. De verdad, en la actividad que hicimos con los profesores en la universidad, muchos profesores dijeron, entiendo muchas cosas solo con este pequeño Mm. espacio que ustedes organizaron. Claro, porque ese chiquillo que bien mencionas de traducción, pucha, para un texto minero o un texto de carácter clínico tal vez, médico o de investigación biológica, hubiera estado pero calcado, po. Y en esas cosas se les iba a poder desarrollar bien. Y como bien dices, quizás hay que involucrarse en los procesos, si bien nos involucramos en los procesos hacia arriba, hay que involucrarse también hacia abajo y tener una articulación entre la admisión y la titulación. ¿Te fijas? No estar solo en medio, sino que hacia abajo y hacia arriba. Yo creo que ahí tenemos que seguir ahondando desde las competencias institucionales. Pues sí, efectivamente es lo que se está haciendo ya en la universidad, ¿no es cierto? Y en lo que ya nos comprometimos como carrera y todas las carreras, estamos en eso, efectivamente, en esta universidad, tratando de informar lo mejor posible. Ahora se dan mejores condiciones, fíjate que este espacio de comunicación virtual, ¿no es cierto?, que antes no se daba, porque uno decía, oye, pero si están las tecnologías, ¿por qué no nos juntamos? Decían, no, mira, mejor búscate una hora en tu agenda y ven para acá, para el colegio, y ahí conversamos. Y uno decía, pero si es lo mismo. Bueno.
se puede hacer ahora, ya la gente tiene un poco más de hábito, la tecnología se nos coló en las venas como no había sucedido nunca, ¿no es cierto? De un minuto a otro saltamos al siglo XXI, así como ya ahí estás, y tienes que hacerte cargo ahora de muchas cosas que antes no sabías hacer, ahora tienes que aprender a hacerlas y rápidamente, y eso ha provocado que muchas cosas que antes requerían más tiempo se pueden hacer de manera instantánea, mucho más rápida. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que ir ahora fortaleciendo. Las asesorías a profesores, las reuniones de los grupos de UTP, de los colegios, y ahora son mucho más dinámicas y más rápidas. Y efectivamente tú estás en tu casa tomándote un café y puedes estar en una actividad en la que igual desarrollas y adquieres el conocimiento, que es una de las cuestiones claves tal vez. Mauricio, ¿nos podrías repetir el nombre de la cápsula para ver por dónde la buscamos? Si la buscamos en Instagram, la buscamos en Facebook para contactar a la comunidad universitaria. Sí, nosotros estamos en Facebook como la cápsula espacial, ¿ya? Y es un espacio de podcast, estamos también en Spotify y en todas las plataformas de audio, porque nosotros partimos como un espacio de audio, de podcast, en el que empezamos a grabar primero para los estudiantes y después lo empezamos a abrir a la comunidad, ¿ya? Y actualmente tenemos un espacio que reiteramos cada viernes, se llama la cápsula espacial. Estamos en Facebook. Este viernes vamos a estar con un tema muy, muy interesante que es el déficit atencional. Vamos a estar con un doctor, el doctor Julio Wolensky, quien nos va a presentar su nuevo libro del déficit atencional y vamos a estar ahí abiertos a la comunidad. Estamos llegando a una comunidad que a veces nos sorprende porque nosotros partimos muy humildemente, muy chiquitito así, y las últimas conversaciones que hemos tenido, ¿no es cierto? Y presentaciones con Romina y con todo el equipo de la cápsula, 2.500 personas, así como es muy, muy interesante eso porque uno no se lo imagina, es algo que sucede. Oye, ¿por qué espacial el nombre de la cápsula? Porque ahí yo me imaginaría el maestro Massa. Sí, lo que pasa es que nosotros empezamos a hacer cápsulas de información y la verdad es que, como decía Romina, somos un poco dispersos, ¿no? Y por eso dijimos, somos tan volados que mejor pongámosle cápsula espacial. Es por eso. Ya lindo, tiene que ver con un poco con la identidad de grupo. Está bien, está bien. Qué bonito. Yo tengo, bueno, a mí cuando me llegó la invitación, porque Mauricio me mandó una invitación en el Facebook que me uniera a su cápsula espacial. Y en verdad yo en ese momento estaba con un cuñado, estábamos inscribiendo en unos cursos justamente de masa. Por lo tanto, yo como me inscribí en el curso, dije, me están enviando una invitación de una cápsula del masa, decía yo. Así que tiene razón Lorena. Bueno, pero Caíste. bueno, sí, caí. Yo también soy como Chiquillo, hablando de... yo tengo una consulta. Desde su experiencia, desde lo empírico o desde la terapéutica, digámoslo, o desde la intervención, ¿cómo ustedes están fomentando este transcurso a la vida independiente? Hablando que estamos hablando de jóvenes y adultos, ¿cómo se está trabajando con las familias el tránsito a la vida independiente futura de estos futuros ciudadanos laborales, ¿no es cierto?, y de aporte a la sociedad? Porque si bien hemos hablado de los estudiantes, de las personas, hombres y mujeres en condición TEA, de sus propias experiencias o de sus propias necesidades, pero también hay un sector de la población que es su papá, es su mamá, es su familia más directa, o el cuidador, que son más aprensivos mucho más de lo que nosotros nos imaginamos muchas veces. Así que les dejo la consulta. ¿Cómo se podría trabajar, o cómo ustedes están trabajando el tema del tránsito en la vida independiente? Yo le doy yo, Mauro, primero. A ver, por un lado, me parece que, bueno, no solamente las personas con TEA, pero en este caso, más que nada, darle el foco a las habilidades que tiene, ¿ya? Muchas veces hablamos de las disabilidades que tienen las personas con TEA, pero tienen otras habilidades que son fabulosas, el tema de la visoespacialidad, el tema de la construcción, ¿ya?
tienen un montón de super habilidades. Yo digo que las personas con TEA tienen superpoderes en algunas cosas que nosotros no tenemos. Nosotros somos superpoderosos en las habilidades sociales, pero ellos son superpoderosos en otras cosas. Y de hecho los papás me dicen, mira, yo tengo mi hijo, que, bueno, este es su superpoder y dale por ahí. Ya por ahí tengo chiquillos que dibujan una maravilla y tienen 4 años. O sea, son futuros arquitectos, dibujantes. Entonces, dar el foco para dar independencia, primero tenemos que dar el foco en las habilidades que tenga y darle confianza a eso. ¿Ya? Me parece que mientras la persona tenga confianza en sí misma, vamos a ser un adulto más independiente. Eso por un lado, ¿ya? Desde el punto de vista del paciente como tal. Y por otro lado, lo que tú decías, Freddy, con el tema de los papás, y lo he dicho abiertamente a algunos papás, a veces me miran con cara de pesada, pero después se les pasa, yo le digo, tú no puedes tenerle pena a tu hijo, ¿ya? No puedes, ¿ya? En el momento que tú tienes pena, sientes compasión y lo limitas, porque piensa que va a ser algo que no va a ser, ¿ya? Sin embargo, cuando es todo lo contrario, ¿ya? Son papás que los empujan y a veces los ponen en aprieto y todos son niños que también van avanzando rápido terapéuticamente, ¿ya? Los papás que están más comprometidos en la terapia y que se adhieren rápido y que dicen, ya, hay que hacer esto, son bien sistemáticos, son los niños que efectivamente como adultos tienen menos sintomatología TEA, porque tenemos que pensar que los niños nacen con una condición, pero este es un cableado que se puede ir moldeando. ¿Ya? No es que la condición se mantiene y es estático. Esto es, el TEA te puedes mover dentro del espectro, ¿ya? Entonces, me parece que otro pilar súper importante, aparte de la persona como tal, es la familia, que no sienta esta necesidad de que pobrecito, ¿ya? Sino que necesitamos que sea funcional, necesitamos que salga adelante, y vamos con el jardín, y si vamos al cumpleaños, vamos nomás al cumpleaños, ¿no? Yo le digo, pero vayan al cumpleaños, que esté un rato, ¿ya? Que no sea tan disruptivo, pero que aguante un ratito porque a lo mejor sí le gusta, ¿ya? A lo mejor sí, efectivamente, pero se le va de las manos y de repente colapsa, pero a lo mejor sí le gusta ir a un cumpleaños, sí le gusta ir a la playa, sí le gusta sentir la arena, pero no tanto. Entonces, me parece que la clave aquí son enfocar lo bueno que tiene la persona y darle por ahí, ¿ya? O sea, no quiero, pucha, si no es bueno para la lectura o no lo voy a hacer filósofo, ¿ya? A eso voy, ¿ya? Pero si es súper, si le gustan las manualidades, si desde chico construye unos legos enormes, pucha, a lo mejor por ahí va, ¿ya? Y a lo mejor va a ser un magnífico constructor, no por nada son famosos las personas que viven en Silicon Valley, ¿no? Entonces, ponerle el foco a eso y instruir a la familia de no sentir lástima o pena por esto, sino que es un integrante de la familia que es distinto y que hay que hacerlo funcionar de manera diferente nomás. Y punto. Yo creo que por ahí va en hacer que esta persona sea lo más independiente posible. Ahora, entendiendo también donde esté parte del espectro, ya porque no, lamentablemente, como es un espectro, tenemos chiquillos con TEA que a veces no van a lograr una vida tan independiente. Tenemos que ser súper claros también con eso. Ojalá desde más chiquitito se trabaje porque así tenemos más neuroplasticidad, pero a veces los TEA que son más sintomáticos o tienen más dificultades no logran siempre la independencia, pero terapéuticamente es nuestro objetivo, ¿no? Mira, yo quiero leer algunos de los mensajes que nos han dejado en la transmisión en vivo. Está Romina Paz Campos, que reconoce aquí su condición de Asperger en grado leve y saluda a Freddy porque fue la persona que le dio la confianza para ella poder trabajar la temática. Fabi Vargas, Pamela Fuente, y está enviando saludos también la profesora Andrea Divinets Mauricio, que te manda saludos a ti, concuerda plenamente. Yo recuerdo la profe Andrea, fue mi profesora y también mi inspiradora en estas temáticas que tienen que ver con la diversidad. Ella en esos años realizó un electivo donde Mauricio fue mi profesor. Y bueno, la profe Andrea está hace 20 años atrás en la universidad trabajando estas temáticas, así que también nos manda saludos desde Santiago. Su hijo Gabriel nos deja el link de la cápsula tuya, así que creo que son acérrimos seguidores. Está Tania Volados, saludos, profe. María Paz Vidaurre, Carolina Herrera, Luis Gabriel, Víctor Enrique. Con el profe trabajé en un taller de teatro con niños TEA. Quizás en otra ocasión podríamos hablar de ese taller.
la Darling Merari, que está en el TEA+, Mauricio Quijada, da los saludos, Tania Borlao, Pamela Fuentes, Fabi Vargas, así que a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros y nosotras, les enviamos también los saludos y bueno, estamos disponibles desde la cápsula especial o desde el fanpage de la unidad de inclusión, desde el canal que me corrigen ahí que son del CUECH, no del CRUCH. Así que también estamos ahí con la RESI, la Red de Educación Superior Inclusiva, y bueno, tenemos hartas vías de acceso donde podemos encontrarnos y donde poder seguir conversando todas estas temáticas que nos interesan, y a quienes también quieran adherir para aprender de estas cosas también pueden conectarse a estos conversatorios. Freddy. Bueno, agradeciendo este espacio, agradeciendo el compromiso que tuvo Mauricio y Romina con la unidad de inclusión, agradecer estos conocimientos que nos ayudaron a transmitir a la ciudadanía, a la comunidad universitaria, a nuestra región, y gracias a la participación del CUECH, también a todo nuestro país. Nos sentimos orgullosos de tener los profesionales que tenemos en nuestra universidad, de que nos puedan colaborar con este tipo de instancias, así que eternamente agradecido desde la unidad de inclusión de la Universidad Arturo Prat, y le dejo la palabra a ustedes para que nos puedan entregar un breve saludo de despedida a las personas que nos están siguiendo. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que, bueno, lo he dicho en varios lugares, el conocimiento es poder. Entonces, mientras yo como especialista pueda dar información o sacar información y transmitirla a los que más lleguen, yo corazón contento, ¿ya? Dejar pucha, es que me gustaría decir tantas cosas, la verdad. Pero, nada, pues muchas gracias por la invitación para hablar de autismo. Yo siempre voy a estar dispuesta, ¿ya? Me parece fabuloso que hoy en día ya se conozca más, ¿ya? Aún falta, o sea, nos falta un montón, ¿no? Como decía recién, falta leyes, falta educación, falta cultura, falta tolerancia, mucha que falta. Pero ya estamos avanzando. Siento que hace 10 años atrás hablar de TEA todavía teníamos en la cabeza esta caricatura ya del Rayman, de este niño que casi que se golpeaba en la cabeza. Y esto ya ha cambiado. Sabemos que son personas, muchas de ellas absolutamente funcionales, que tienen su familia, que tienen amigos, ¿ya? Que no necesariamente son estos que nunca miran a la cara. Hay un espectro, ¿ya? Insisto con el tema del espectro porque efectivamente es un mundo ahí, ¿ya? El Miguel Higuera, que es un fono especialista también en autismo, habla de que es un país muy diverso, y me parece súper bueno que ya se esté conociendo un poco más. Insisto, todavía nos falta, pero estos espacios, yo siento que la pandemia en este momento ha sido como bueno, ya veamos el vaso medio lleno, de poder difundir información de manera online, ¿ya? Hemos logrado llegar a mucha gente que no tenía idea o que no estaba entendida con el tema, ¿ya? O que sí estaba entendida pero necesitaba profundizar un poco más. Entonces, me parece súper bueno, doy las gracias de nuevo por el espacio, y si, no sé, pues ya saben, pues con el Mauro, ahí siempre estamos. Uy, gracias por la invitación, fundamentalmente les agradezco a la unidad de inclusión de la Universidad Arturo Prat. La verdad es que nosotros quedamos con toda la disponibilidad para cooperar en aquellas situaciones, ¿no es cierto?, de encuentros, en las que sea importante transmitir este tipo de información, sobre todo, bueno, desde la especialidad y obviamente también desde la experiencia. Yo ya llevo 30 años trabajando en esto, soy un poco más viejo que la Romina. No digo que soy tremendamente más viejo, pero soy más viejo, sí. Y eso se traduce en experiencia de haber visto muchos pacientes y seguirlos en el tiempo, seguirlos en el tiempo. Y lo que uno siempre mira así después en retrospectiva dice, ¿por qué no hice esto antes, cuando era más chico, ¿no? Cuando era más, no, qué sé yo. Entonces ahora cuando trabajamos con pacientes o usuarios, ¿no es cierto?, como también les llaman,
Y nosotros decimos, esto hay que hacerlo ahora porque estamos previniendo el futuro, el siguiente paso en el futuro. Y efectivamente lo que estamos haciendo en este encuentro que favorecen ustedes, es lo mismo, de alguna u otra manera estamos previniendo al futuro. Entonces yo creo que este tipo de situaciones y encuentros son los que debemos hacer con mayor frecuencia, y por supuesto los dejo tremendamente invitados a nuestro espacio de la cápsula espacial, porque ahí lo hacemos cada viernes a las 7 de la tarde. Adiós. No, muchas gracias, y ponernos también junto a Freddy a disposición de ustedes y de otros equipos lo que necesiten para trabajar en forma conjunta, porque nosotros siempre recalcamos que estos temas no se sacan ni por facultades, ni por áreas, ni por unidades, sino que se sacan a nivel colectivo. Bueno, nos ponemos a disposición también para trabajar ámbitos de investigación, lo que ustedes necesiten desde nuestra experiencia, también aportarlas ahí, y dejar invitados para la próxima semana, que vamos a abordar temáticas que tienen que ver con la educación no sexista y la diversidad. Así que están bonitos los temas y es un agrado siempre conversar estas cosas, pero además con profesionales como ustedes. Darles muchas gracias a cada uno por su participación. Universidad Arturo Prat, la universidad que quiero, acreditada.